Con el periodismo español tengo una relación bastante curiosa, y es que siempre que he tenido la ocasión de conocer de primera mano una noticia, siempre, absolutamente siempre, lo que ha aparecido escrito en la prensa era falso, absolutamente falso. Cuando digo que era absolutamente falso, quiero decir que algunas de las afirmaciones que se hacían eran directamente mentira, no eran simplemente una opinión o una afirmación cuanto menos un poco discutible. Y aunque quedaría muy bien con las tesis de este canal afirmar que esto se debía a un control por parte de la clase política de los medios de comunicación, no siempre ha sido así. A veces eran incluso detalles que era rocambolesco que fueran falsos, como le están haciendo una entrevista a una persona que conozco y directamente la edad que dicen que tiene esta persona es totalmente inventada y no se corresponde en nada con la realidad. O las fechas son totalmente elegidas al azar y no tienen nada que ver con lo que se ha producido. Ni siquiera estoy hablando de titulares sensacionalistas, porque entonces no haría falta ni siquiera que lo conociera de primera mano, porque la mayoría de titulares se desmienten con el cuerpo de la noticia hoy en día. Entonces, una de las cosas que me inquieta mucho personalmente es la falta de calidad en los medios de comunicación españoles. Y sí, sé que de mi experiencia no puedo extrapolar automáticamente que la calidad de los medios españoles sea muy mala o pésima, pero sí que puedo hacer una reflexión probabilística. Si tenemos una urna con cientos de miles de caramelos que representan en algún modo las noticias, de las cuales yo solamente conozco unas 30 y extraigo 30 caramelos de la urna y todos ellos saben a heces de vaca, ¿cuál es la probabilidad de que la mayoría de caramelos, digamos, al menos el 80%, tengan sabor a heces de vaca? Luego, los periodistas y las televisiones se hacen los sorprendidos de que la mayoría de gente se informe a través de Internet y tienen que hacer extensas campañas de difamación de la gran cantidad de bulos y de desinformación que existe indudablemente en Internet, pero por lo menos en Internet existe algo más que desinformación, a diferencia de lo que ocurre probablemente, de acuerdo con mi argumento probabilístico, en los medios de comunicación españoles. Pero, ¿por qué digo esto? Pues bien, como bien sabéis, o si no lo sabéis, lo informo yo aquí y os prometo que lo hago de manera fidedigna y sin inventarme absolutamente nada. Este pasado domingo, día 23 de julio, día de las supuestas elecciones generales del 2023, la Junta Democrática de España convocó una concentración en la que se dieron diversos discursos en favor de la unión civil por un cambio político en este país. La Junta Democrática de España defiende que el régimen dictatorial de Franco realmente no fue sustituido por una democracia, sino por un pacto entre partidos políticos para fraguar una oligarquía que defendiera los intereses de los partidos y no de los ciudadanos. Es decir, que realmente no se consiguió el cambio que muchas personas hubieran deseado en este país, que lo que todos conocemos como la transición no fue más que un engaño. Los distintos ponentes fueron Fraguas, un youtuber totalmente alineado con la Junta Democrática, Sergio de Benizar, totalmente alineado con la Junta también, de la plataforma Transportistas, que básicamente reivindicó su lucha por mejorar las condiciones laborales de los transportistas y puso en valor al sector primario. Alberto Iturralde, el conocido analista de bolsa, que en su discurso se sumó de manera clara a los principios de la Junta Democrática y si acaso lo único que pudo decir que no estaba recogido en el manifiesto de la Junta Democrática, pero es un hecho factual, es que España tiene una deuda impagable que hace que otros países puedan ejercer presión sobre él. Y Santiago Armesilla, que recalcó que su punto de tangencia con Rubén Chisbert es la unidad del territorio español, que sí que es uno de los puntos del manifiesto de la Junta Democrática de España. Y claro, como el acto fue un relativo éxito, sobre todo si tenemos en cuenta las grandes dificultades que tuvo para poderse desarrollar por parte de las instituciones y además que es una asociación incipiente, ha aparecido en la prensa. Aunque es complicado de saber las cifras de asistencia, he escuchado entre las voces no sesgadas mediciones pesimistas de unas 4.000 personas y he llegado a escuchar algunas previsiones marcadamente optimistas de hasta unas 15.000 personas. Pues bien, he considerado que es interesante leer aquí las distintas mentiras descaradas que aparecen en los medios de comunicación, ya que a fin de cuentas, una sociedad que se hace llamar democrática, que no lo es, debe de contar con unos medios de información que por lo menos no sean descaradamente tendenciosos y descaradamente mentirosos. Y desde luego, si se supone que la prensa es un contrapoder, lo que no debe de ser es favorable siempre a las instituciones, incluso cuando no llevan razón en ningún caso. Titular de Infolibre: el ideario ultra se expande en un nuevo movimiento fanatizado ya al margen de un Vox en horas bajas. Para empezar, me resulta curiosa esta vinculación con Vox, porque por un lado
todos los ponentes que están de acuerdo plenamente con el manifiesto de la Junta Democrática de España, pues es comprensible entender que no estarán de acuerdo con Vox cuando lo que enuncian es todo el sistema de partidos en su conjunto de izquierda a derecha. De hecho, uno de los aclamados eslóganes que se gritó y coreó allí en el acto fue izquierda y derecha son la misma mierda. Cuesta entender que estas personas simpaticen en modo alguno con Vox, y además muchas veces incluso Vox sirve de ejemplo para ilustrar por qué en España no hay democracia. Y si con este titular nos referimos a las personas que manifestaron su punto de vista desde fuera de la Junta Democrática de España, pero se sumaron a esta concentración, pues cuesta entender que Santiago Armesilla, comunista declarado, sea simpatizante de Vox, y cuesta también entender que un colectivo de transportistas, donde entran transportistas de diferentes inquietudes ideológicas que protestan y reivindican por sus necesidades y sus preocupaciones como colectivo de trabajadores, pues cuesta entender también que sean simpatizantes de Vox. Por lo que no puedo más que decir de manera clara y abierta que Infolibre está mintiendo de manera descarada con el titular. Lo mejor de todo es que este titular y el contenido de este artículo, si es que podemos llamarlo de esta manera, responde a una entrevista que realizó el presidente de la Junta Democrática de España, Rubén Gisbert, por vía telefónica con uno de los responsables de este medio, el abajo firmante. Pero continuemos, porque hay más mentiras y no menos descaradas. Después de hacer un alegato metafísico prácticamente sobre la izquierda y la derecha, afirma que el fenómeno de la derecha tiene una expresión en la Junta Democrática de España, una plataforma que se declara ni de izquierdas ni de derechas, que combina la antipolítica radical. Esto es absolutamente falso. ¿Cómo que antipolítica radical? Si lo que promulgamos desde la asociación, porque yo también soy miembro, es una democracia, es decir, un sistema político. No tiene ningún sentido definir a la Junta Democrática como una asociación antipolítica, sino una asociación claramente política, aunque lo haga desde la sociedad civil, porque aunque estos medios palmeros de estas instituciones, porque son estas instituciones quienes les pagan, solo entiendan como única forma posible de hacer política la élite y la mafia partidocrática que existe en este país, obviamente no es la única forma de hacer política. No obstante, reconocen que sí, metemos en el mismo saco a Vox dentro de esa partidocracia, pero no obstante, somos ultras simpatizantes con las ideas de Vox, solo que estamos quizás incluso más a la derecha que ellos, y por eso no estamos de acuerdo. Sería mejor una anarquía, pero bueno. ¿Sí? Sí, la anarquía sería, pero es tan difícil, no estamos preparados para que tú y yo compartamos, para que tengamos que lo mío sea tuyo. Eso sería el ideal. Luego continúa dando caladas a las sustancias que estuviera fumando en ese momento y habla incluso de Meloni, incide en Macarena Olona, Vox, el PP, y cuando recupera un poco el contexto manipulado pero relativo a la Junta Democrática de España, dice, con lo que sería probablemente el único argumento, que el youtuber Roma Gallardo, con más de 1,85 millones de suscriptores, pues respalda las tesis de la Junta Democrática, siendo pues una persona que ridiculiza el feminismo y las políticas de género y transexualidad. Bien, al margen de que pueda ser debatible si el trabajo de Roma Gallardo consiste esencialmente en eso o no, sí, es que en la Junta Democrática hay gente de todo tipo de ideologías, igual que en toda democracia hay gente de todo tipo de ideologías, formas de pensar, o incluso gente desvinculada de las ideologías porque piensa de algún modo conducen a ningún camino racional. Hay gente de toda forma de pensar. En la asociación, sí, efectivamente, pero no deja de sorprenderme la vinculación de Roma Gallardo con Vox, cuando Roma Gallardo, si en algo es muy vehemente y serio, es en la defensa de los derechos de los animales, que es desde luego una de las tesis que Vox no es el partido más famoso por defender. Después directamente mienten porque dicen que Aitor Guisasola, un abogado contra la demagogia, apoya la Junta Democrática, la cual cosa es falsa. De hecho, él manifestó su voluntad de unirse, aunque finalmente no pudo hacerlo por motivos personales, porque piensa que tenemos que unir a pesar de nuestras claras diferencias. Es decir, no está de acuerdo con nosotros. De hecho, más de una vez, él ha expresado que él es partidario de una democracia directa y no de una democracia representativa. Luego habla de Inocente Duque y de cómo apoya la Junta Democrática. Yo lo único que sé es que en principio sí que apoyó esta concentración, pero tampoco Inocente Duque participó con un discurso, por lo tanto tampoco sé cuál es su tesis al respecto, pero de lo que estoy seguro es que los que han escrito esto tampoco saben cuál es su tesis al respecto, simplemente han puesto lo que les ha parecido conveniente para defender los intereses que les parecen convenientes, que debe de ser quedar en ridículo, ser unos claros mentirosos y
demostrar que no tienen ninguna calidad como periodistas. En fin, y luego continúa diciendo otras muchas más estupideces y falsedades, y se hace bastante largo. Podéis leerlo si es que estáis suscritos a Infolibre, porque es que encima esta basura es de pago. Pero ojo, no os lo perdáis, que Voz Populi dice que somos neocomunistas. Titular: izquierda y derecha son la misma mierda, o cuando los putinejos aullaron el 23J. De este titular no puedo afirmar que sea directamente una mentira, porque no se entiende lo que pone. Más bien puedo afirmar, eso sí, con total legitimidad, que quien lo ha escrito, Rubén Arranz, es totalmente imbécil. Bueno, después de darnos un poco la turra, hablando de turras y cosas que no tienen nada que ver, nos dice: había sido convocada por una asociación que se llama Junta Democrática, es cierto eso, a la que apoyan algunos de los personajes menos críticos con Putin, por así decirlo, del ruedo ibérico. Y afirma: en esta marcha, absolutamente falso, no fue ninguna marcha, fue totalmente estático, estábamos escuchando unos discursos y ya está. No hubo más de 250 personas, hubo menos de 250 personas. Juzgad vosotros mismos si eso es cierto. Y bueno, tampoco puedo decir que diga muchas mentiras, porque luego se dedica a darnos nuevamente la turra con cosas que no tienen nada que ver, pero concluye de una manera muy interesante, porque dice: y llega agosto y la agostidad, y solo cabe esperar que de aquí en lo sucesivo los turras reciban menos atención. Estoy totalmente de acuerdo. Los de colectividades insoportables, los de pluma sesgada y los que tienen un especial afán por llenar el plato de forma fácil y abundante. Estoy totalmente de acuerdo. Desde aquí me gustaría pedir, como ciudadano español que defiende cuanto menos un poco la verdad, cuanto menos que no se nos engañe de forma tan descarada, me gustaría pedir, porque pedir es gratis, que Rubén Arranz salga de donde tenga que salir y que no vuelva a escribir ninguna de estas bazofias, porque no tenemos por qué soportar que a esto se le llame periodismo. Y bueno, con esto os he leído lo que me ha parecido más surrealista. Puedo destacar que, por ejemplo, la COPE ha dicho que somos 500.000 de personas, unas 500 personas. Está claro que no deben de saber contar. Desde luego somos conscientes de que fuimos muy poca gente y que necesitamos ser muchos más para conseguir cambiar las cosas, y por eso vamos a seguir trabajando en ello. Pero me sorprende que tengan tanto miedo para estar intentando reducir las cifras por todas partes de manera tan exagerada y tan irreal. Y por otra parte, el Confidencial pues tuvo la maravillosa idea de decir: bueno, ha habido un intento de ataque hacker por parte de Rusia. No sé qué credibilidad tendrá, porque es que ya no me puedo creer nada de lo que digan los medios, lo siento. Y decide que es apropiado mencionarnos en el contexto de esta noticia. Desde aquí me gustaría darles un consejo a los medios que se dedican a difamar. Poneos de acuerdo en decir las mismas mentiras, porque si no, no cuela. Podemos ser neocomunistas mientras somos partidarios de Vox. Es creíble. Y es que tenemos una clase periodista, hija de la clase política, que es inepta incluso para decir mentiras. Quizás no deberían tocar mucho las narices al pueblo español, porque creo que es cada vez más manifiesto que la prensa española es asquerosa, es lamentable, ineficiente, mentirosa, y si empiezan a tocar las narices al pueblo español, pues probablemente empezarán a unirse también contra ella. Y es que, señores periodistas, ChatGPT existe, y no es que yo quiera ser alarmista como sois vosotros, es que aunque soy perfectamente consciente de que ChatGPT no supera el test de Turing, vuestros artículos tampoco lo hacen, de hecho lo hacen menos.